Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. En el vídeo anterior hemos dejado claro que la familia es lo más importante y en todas estas fechas es cuando mejor se está con ella y lo pasas bien. Y hemos quedado en que vamos a hacer las centurias. Pues vamos a hacer de las centurias hasta donde podemos llegar del Imperio Romano en este audio. Así que casco, armadura, sujetamos cuadrigas y salimos. Las centurias estaban al mando de centuriones. Por eso yo creo que ya nos dice muy claro que centuria viene de centurión. El centurión de más prestigio era el primus pilus, habitualmente el más veterano, por encima del cual había 6 tribunos de la legión de rango ecuestre y el legatus de la legión de rango senatorial, que había sido anteriormente pretor en las provincias donde solo había una legión. El legatus de la provincia y el de la legión era la misma persona. El equipamiento de los legionarios cambiaba sustancialmente dependiendo del rango. Durante las campañas los legionarios iban equipados con armadura lórica segmentada, escudo, que se llama scutum, casco, galae, una lanza pesada y una ligera, lipum, una espada corta, gladius, típica de los gladiadores, por cierto, una daga, pugio, y un par de sandalias, caligas, una sarcina, mochila de marcha, y comida y agua para 2 semanas, equipo de cocina, 2 estacas, subdemurale, para la construcción de muros, y una pala o cesta. La armada romana, en latín classis literale flota, comprendió las fuerzas navales del antiguo Estado romano. A pesar de jurar un papel decisivo en la expansión romana por el Mediterráneo, la armada nunca tuvo el prestigio de las legiones romanas. A lo largo de su historia, los romanos fueron un pueblo esencialmente terrestre y dejaron los temas náuticos en manos de pueblos más familiarizados con ellos, como los griegos y los egipcios, para construir barcos y mandarlos. Parcialmente debido a esto, la armada nunca fue totalmente abrazada por el Estado romano y se consideraba no romana. En la antigüedad, las armadas y las flotas comerciales no tenían la autonomía logística que en la actualidad, a diferencia de las fuerzas navales modernas. La armada no romana, incluso en su apogeo, no existió de forma autónoma, sino que operó como un adjunto del ejército romano. En el transcurso de la Primera Guerra Púnica, la armada fue expandida masivamente y jugó un papel vital en la victoria romana y en la ascensión de la República Romana a la hegemonía en el Mediterráneo. Durante la primera mitad del siglo II a.C., Roma destruyó Cartago y subyugó los reinos helenísticos del este mediterráneo, logrando el dominio completo de todas las orillas del mar interior, que ellos llamaron Mare Nostrum. Las flotas romanas volvieron a tener un papel preponderante en el siglo I a.C., en las guerras contra los piratas y en las guerras civiles que provocaron la caída de la República, cuyas campañas se extendieron a lo largo del Mediterráneo. En el 31 a.C., la batalla de Accio puso fin a las guerras civiles con la victoria final de Augusto y el establecimiento del Imperio Romano. Durante el periodo imperial, el Mediterráneo fue un pacífico lago romano. Por la ausencia de un rival marítimo, y la armada quedó reducida mayormente a patrullaje y tareas de transporte. Sin embargo, las fronteras del imperio en las nuevas conquistas, o cada vez más en la defensa contra las invasiones bárbaras, las flotas romanas estuvieron plenamente implicadas. El declive del imperio del siglo III después de Cristo se sintió en la armada, que quedó reducida a la sombra de sí misma tanto en tamaño como en capacidad de combate. En las sucesivas oleadas de los pueblos bárbaros contra las fronteras del imperio, la armada solo pudo desempeñar un papel secundario. A comienzos del siglo V, las fronteras del imperio fueron quebradas y pronto aparecieron reinos bárbaros en las orillas del Mediterráneo occidental. Uno de ellos, el pueblo vándalo, creó una flota propia y atacó las costas del Mediterráneo, incluso llegó a saquear Roma, mientras las disminuidas flotas romanas fueron incapaces de ofrecer resistencia.
El Imperio Romano de Occidente colapsó en el siglo V y posterior armada romana del duradero Imperio Romano de Oriente es llamada por los historiadores Armada Bicentina. Y acordaros también que en el anterior audio dije que vídeo, que vamos a hablar también de la arquitectura. Es que Roma, Grecia, son imperios que también hablan de arquitectura. Pues vamos allá. Las ciudades romanas eran el centro de la cultura, la política y la economía de la época. Base del sistema judicial, administrativo y fiscal, eran también muy importantes para el comercio, a su vez albergaban diferentes acontecimientos culturales. Es importante destacar que Roma fue, a diferencia de otros, un imperio fundamentalmente urbano. Las ciudades romanas estaban comunicadas por amplias calzadas que permitían el rápido desplazamiento de los ejércitos y las caravanas de mercaderes, así como los correos. Las ciudades nuevas se fundaban partiendo siempre de una estructura básica de red ortogonal, con dos calles principales, el Cardo y el Decumano, que se cruzaban en el centro económico y social de la ciudad, el Foro, alrededor del cual se erigían templos, monumentos y edificios públicos. También en él se disponía la mayoría de las tiendas y puestos comerciales, convirtiendo el Foro en punto de paso obligado para todo aquel que visitase la ciudad. Asimismo, un cuidado sistema de alcantarillado garantizaba una buena salubridad e higiene de la ciudad romana. Curiosamente, este riguroso ordenamiento urbanístico, ejemplo de orden romano, nunca se aplicó en la propia Roma, ciudad que surgió mucho antes que el imperio y ya tenía una estructura un tanto desordenada. El advenimiento del auge del poder imperial motivó su rápido crecimiento, con la llegada de la multitud de nuevos inmigrantes a la ciudad en busca de fortuna. Roma nunca fue capaz de dirigir bien su grandeza, acentuándose más aún el caos y la desorganización. La capital, construida hacia lo alto, el escaso espacio proporcionado, la especulación inmobiliaria, y muchas veces se construyó mal y deprisa, siendo frecuentes los derrumbes por bloques de pisos de mala calidad. Famosos también los atascos de carros en las intrancadas callejuelas romanas. La fortuna, sin embargo, quiso que la capital imperial se incendiara en el año 64 después de Cristo, durante el mandato de Nerón. La reconstrucción de los diferentes barrios se realizó conforme a un plan maestro diseñado a base de calles rectas y anchas y grandes parques, lo que permitió aumentar muchísimo las condiciones higiénicas de la ciudad. Por lo demás, toda ciudad romana trataba de gozar de las mismas comunidades que la capital, y los emperadores gustosos favorecían la propagación del modo de vida romano, sabedores de que era la mejor carta de romanización de las futuras generaciones acomodadas, que jamás desearían volver al tiempo en que sus antepasados se rebelaban contra Roma. Pero allí donde fuera preciso, se construían teatros, termas, anfiteatros y circos, para el entretenimiento y el ocio de los ciudadanos. También muchas ciudades intelectuales gozaban de prestigiosas bibliotecas y centros de estudio. Así fue en Atenas, por ejemplo, ciudad que siempre presumió de su presuntuosa condición de ser cuna de la filosofía y el pensamiento racional. Para traer el agua desde todos los rincones se construían acueductos. Si era preciso, el agua llegaba a veces con tal presión que era necesario construir abundantes fuentes por todas partes, lo que aún aumentaba más el encanto de dichas ciudades, que a pesar de estar construidas en tierras secas, recibían la llegada de las bien planificadas canalizaciones romanas. Las casas típicas eran las insulae, isla, solían estar hechas de adobe normal de unos 3 o 4 pisos, aunque en Roma y en otras ciudades de gran densidad se llegaban a construir verdaderos rascacielos, cuya solidez muchas veces fue más que dudosa. La gente rica y de dinero, patricios de buena familia o ricos comerciantes, plebeyos, que habían hecho fortunas, se alojaban en casa de una sola planta, con patio interior, impluvium, recubierto de mosaicos llamadas domus. En honor a las victorias se construían columnas, arcos del triunfo, estatuas ecuestres y placas conmemorativas que solían hacer siempre referencia al emperador reinante.
y sus gloriosas victorias conseguidas en pos de la salvaguarda de la paz romana, de la que gozaban inconscientes los ciudadanos de la urbe. Era un motivo que se recordaba constantemente para dar sentido a la recaudación imperial. Sin dinero no hay ejército. Sin ejército no hay seguridad. Sin seguridad no hay ciudades ni comercio. Algo que quedaría patente a finales del Bajo Imperio. Con la llegada de la crisis del siglo III, y particularmente ya en el tardío Imperio Cristiano, la seguridad de la que disfrutaron durante tiempo de las ciudades romanas había desaparecido, y muchas de ellas, sobre todo las más fronterizas con los limes, acechados por los pueblos germanos, se vieron obligadas a amurallarse y a recluirse en fortificaciones, sacrificando la calidad de vida por seguridad. Fue un paso hacia atrás, que se materializaría con la desaparición del Imperio de Occidente, la ruralización, el fin de las actividades comerciales y el surgimiento de los castillos medievales. En el tema de lo económico, la economía del Imperio Romano era la propia de un imperio esclavista. Los esclavos trabajaban, obviamente, sin remuneración alguna, lo cual producía una enorme riqueza. Las diferentes ciudades y provincias estaban conectadas por una red de comunicaciones, vías y puertos, que fomentaban el comercio notablemente. Aunque la vida se centraba en las ciudades, la mayoría de los habitantes vivían en el campo con un buen nivel, donde cultivaban tierra y cuidaban al ganado. Los cultivos más importantes eran el trigo, la cebada, la viña y los olivos. También árboles frutales, hortalizas y legumbres. Los romanos mejoraron las técnicas agrícolas introduciendo el arado romano, molinos más eficaces como el grano, el prensado de aceite, técnicas de regadío y uso de abono. Desde el punto de vista económico, la base agrícola varía bastante según las zonas. En el Valle del Po predomina el pequeño campesinado que convivía con los grandes dominios. El cultivo de cereales, cultivo idóneo para la zona, tendía a desaparecer. El Arger Galaicus y el Picenum es una tierra de pequeños campesinos surgidos de la distribución de tierras por el Estado. Etruria y Umbría son dos tierras de ciudades cuya organización dificultaba el progreso del campesino. En el Lacio, país marso, el país de los sabélicos, la situación es similar a la de la propia Roma. En Italia del Sur, las ciudades están arruinadas y existe poco campesinado. En el Samnio hay una despoblación notable y las ciudades también están arruinadas. En Campania y Apulia, las antiguas ciudades han quedado arruinadas y los repartos de tierras en general no prosperaban. En parte de Campania, las tierras eran arger publicus y solo se dejaba a su ocupante a título de arrendatario por tiempo limitado. En el Brucio y Lucania, el poblamiento es débil y la agricultura apenas progresa. La sociedad romana origina comienzos de la República. Se configura de dos clases sociales que tenían ciudadanía romana: un aristócrata de propietarios, el patricio, y una clase popular que luchaba por conseguir derechos, los plebeyos. Como ya se ha dicho anteriormente, la economía estaba basada en el sistema de producción esclavista, donde la mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra. Existían mercados de esclavos donde se comerciaba con ellos, como si fuesen simples mercancías. Así pues, la sociedad romana en sus orígenes estaba dividida en patricios, clase dominante que poseía todos los privilegios tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Plebeyos, era el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni privilegios, y los libertos eran los esclavos liberados por sus señores, aunque no fueron reconocidos ciudadanos hasta el edicto de Caracalla. Esclavos no tenían derechos y eran poseídos de sus amos. El esclavismo era toda una institución social en Roma. No fue un esclavismo de raza como si lo fueran siglos después. En Roma cualquiera podía ser esclavo. La fuente de esclavos provenía sobre todo de pueblos conquistados, pero también de los delincuentes y otra gente que fuera denegrada a esa clase social por algún motivo. En realidad el esclavismo no era más que una clase social baja. Y como toda clase también era posible ascender a veces comprando la libertad. O simplemente por el deseo expreso del amo
que se formalizaba con el acto de manumisión, un privilegio exclusivo de todo propietario que convertía al esclavo en liberto, esclavo liberado. Al evolucionar la república y convirtiéndose en imperio, esta sociedad evolucionó, con ella dando origen a nuevos grupos o transformando a otros. Ya desde finales del siglo IV a.C. se había formado la clase de los otimates, aristocracia patricia plebeya, resultado de la fusión de los antiguos patricios con los plebeyos más ricos. En la medida que Roma entró en el gran circuito económico del Mediterráneo, se desarrolló la clase de los caballeros y órdenes secuestre, dedicada a los negocios, empresarios, mineros, grandes comerciantes, prestamistas, etc. Por su parte, la antigua clase media campesina, propietaria de tierras en Italia, se arruinó con la guerra y con la competencia de los latifundios y los productos agrícolas a bajo precio vendidos de las provincias. Los campesinos pobres que formaban la emigración a Roma y las grandes ciudades de Italia, transformándose en el proletariado romano, una masa socia y llena de vicios, cuyos integrantes solían engrosar la clientela de los políticos profesionales y a quienes vendían sus votos. El proletariado fue sostenido por el aporte económico de sus patrones y durante el imperio por las arcas fiscales y los recursos de los emperadores. La sociedad siguió evolucionando durante el imperio. Se tiene constancia de más de 60 lenguas diferentes habladas en los territorios que alguna vez formaron parte del Imperio Romano. El proceso de romanización que tuvo lugar en los territorios controlados de manera prolongada por el Imperio Romano comportó en muchos en ellos un proceso de sustitución lingüística que llevó a la desaparición de lenguas autóctonas. Sin embargo, este proceso no fue siempre de corta duración y típicamente abarcó diversas generaciones e incluso siglos en los que el bilingüismo con el antiguo e incluso el multilingüismo fue frecuente. Así que, como podéis comprobar, ser plurilingüe, bilingüe, multilingüe no es cosa de la actualidad, también fue cosa de los siglos, aunque fueran en nobles, patricios, etc. La mayor parte de lenguas en la parte europea del Imperio Romano eran lenguas indoeuropeas, de los grupos anutilio, celta, germánico, greco-armenio e itálico, además de algunas otras lenguas indoeuropeas más difíciles de clasificar, a veces llamadas lenguas paleobalcánicas, aunque también están testimoniadas lenguas no indoeuropeas autóctonas como el aquitano y las lenguas tircénicas, cuya principal representante es el etrusco. En el norte de África y Oriente Próximo también tienen presencia muchas ramas de las lenguas afroasiáticas, egipcio, bereber y simético. En cuestión de religión, los romanos eran politeístas, adoraban a un gran número de dioses. Los más venerados eran Júpiter, Minerva y Juno. En honor a ellos se construyeron templos y se ofrecieron sacrificios de animales. El emperador era adorado como un dios, y en todo el imperio se participaba el culto imperial. También veneraban en casa a los dioses protectores del hogar y de la familia, y en cada casa había un altar dedicado a esos dioses. Además, los romanos eran muy supersticiosos, y antes de tomar una decisión consultaban la voluntad de los dioses, expresada por medio de los oráculos. Sus fiestas religiosas y en su calendario religioso romano reflejaban la hospitalidad de Roma ante los cultos y divinidades de los territorios conquistados. Originalmente eran pocas las festividades religiosas romanas. Algunas de las más antiguas sobrevivieron hasta el fin del imperio pagano, preservando la memoria de la fertilidad y los ritos propiciarios de un primitivo pueblo agrícola. A pesar de eso, se introdujeron nuevas fiestas que señalaron la asimilación de los nuevos dioses. Llegaron a incorporarse tantas fiestas que los días festivos eran más numerosos que los laborables. Las más importantes eran las fiestas lupercales, saturnales, equiria y los de los juegos seculares. Tiempo después, terminadas las persecuciones contra los cristianos y el cristianismo, fue tolerado con el emperador Constantino. Según la leyenda, antes de la batalla del puente Milvio, vio una cruz en el cielo bajo lo cual una inscripción decía: bajo este símbolo vencerás. Al día siguiente grabó en los escudos de todos sus soldados la cruz y obtuvo una gran victoria,
si bien solo se bautizó unos días antes de su muerte. Solo con el emperador Teodosio I el Grande, el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio. Y bueno, chicos, como prometí, intentaría hacer las dos partes en un mismo bloque. Y así quedó. No, hay que hacer otra parte. Y con esto pues creo que nos vamos a despedir hasta Año Nuevo. Y os comento que en Año Nuevo, pues, según venga de las vacaciones tanto Marcos como yo, pues o se seguirá con un imperio o retomamos y vamos a hablar de condados de Galicia. Vale, en este caso hablaremos de familias de la nobleza. ¿Sabéis que primero hemos hablado de los condes de Lemos? Pues en esta ocasión, ya digo, si no se habla de un imperio, pues lo más seguro es que hablemos ya en general de una casa de las de Galicia. ¿Vale? Hasta aquí os dejo. Pasad una Navidad excelente. Como os repetí en el anterior vídeo, disfrutar de estar con la familia. Y feliz año 2020 a todos. Hasta luego.